Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a un capítulo más de la magia del saber. Ya vamos por el episodio 74, ya me perdí un buen tiempo, así que ya estamos volviendo. Antes, no sé si ya vio Olivia la grabación que en su cumpleaños se faltó. Le quería presumir esto a todos, o a Olivia más que todo. Me compré de William Shakespeare, está gruesito, de William Shakespeare, Tragedias, y me sorprendió. Lo compré, lo compré y había tenido otras cosas: Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo. ¿Qué más tiene? El Rey Lear, y creo que tiene, no, solo de esos cuatro. Entonces, gracias por la recomendación, Olivia. Lo que estaba viendo es que este Shakespeare es muy mamón con su escritura, a mi parecer. Tiene muchas palabras que no conozco. Pero bueno, entonces empecemos primero con Pau. ¿Qué dices, Pau? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, hola a todos. Estoy muy contenta de que estemos hoy todos reunidos en la magia del saber y ya estamos preparando motores para ver qué nos trae Olivia esta noche. A ver, ahora nos toca a Luz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luz? Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy acompañándolos después de tanto tiempo de ausencia, pero pues un placer y escuchar a Olivia con su reseña que siempre son buenas. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué onda? Muy bien, ya aquí listo para un capítulo más de la magia del saber. Vamos a darle con todo para ver qué onda, qué nos trae Olivia el día de hoy. Va. Ahora, ¿cómo estás, Toño? ¿Qué tal? ¿Cómo está la noche? ¿Qué onda? ¿Qué tal? La noche está chida, lluviosa, fresca, un alivio al pinche calor que hemos estado sufriendo acá en México, el pinche infierno. Pero bueno, está todo el equipo ahora sí, entonces es un gusto estar con todos ustedes y pues a darle. Va. Ahora sí, Olivia, arráncate, que ahorita creo que no he escuchado nada de lo que vas a reseñar, pero ojalá, como siempre, sorprendes. Así que date. Ok, pues la verdad es que yo también estoy emocionada porque estamos todos y además, la verdad, ya les había comentado qué es lo que iba a reseñar hoy, entonces pues no es sorpresa. Pero sí es una como que de mis otras tantas aberraciones y de mis tantos gustos que tengo. Entonces, el día de hoy les quiero hablar de este libro, pero francamente este libro es como mi pretexto, porque yo les quiero hablar de un señor que para mí es un escritor que te conmueve, que te llega. Este señor a mí en lo particular me encanta, me fascina, me embelece el alma, el corazón, los sentidos, el haber. El día de hoy les quiero hablar de Jaime Sabines y el día de hoy les vengo a platicar de poesía. Si bien Toño ya había hecho una recomendación de un booktuber, me parece, sobre este género, yo me atreví a platicar de otro de mis grandes favoritos, si bien William Shakespeare, como lo mencionaba Rodrigo, es uno de mis escritores favoritos, es un clásico. Mi escritor mexicano contemporáneo dentro de los que están en mi lista de favoritos, yo diría que es Jaime Sabines. Y antes de platicar de esta reseña, que la verdad siento yo que va a ser muy general, muy breve esta reseña, me gustaría dar como que un poco de contexto, quién es Jaime Sabines, y un poquito también de lo que es poesía. Ya hemos platicado en otros capítulos de que a veces nuestra educación en el sistema, por lo menos en el sistema público, como que a veces carece de estructura o carece de congruencia, ¿no? Si bien la poesía es un género literario que creo que no es bien atendido, es mal incomprendido y que a veces en las escuelas no se ayuda a entender este género literario. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, en la primaria, por ejemplo, sí salimos como que a declamar, ¿no? A mi patria, ¿no? Patria querida. O incluso, ¿no? A la madre, estos famosos festivales de 10 de mayo, donde salíamos todos en poesía coral y declamábamos. Yo sí fui una de esas niñas, la verdad. Entonces mi acercamiento con la poesía fue desde muy chiquita. Y la verdad es que a mí me agradó.
tan así que en la secundaria, pues de ahí como que me seguí como hilo de media. Y yo fui esa clásica morrita que salía en los festivales de 10 de mayo y declamaba y que iba a concursar. Yo fui esa chica clásica, ¿no? La ñoñita. Entonces, la verdad es que mi acercamiento con la poesía fue desde jovenzuela, pero ya en mi desarrollo a lo largo de la vida, entender poesía y comprender cómo está escrita, cómo está estructurada, sí lleva su proceso. Entonces, pues yo creo que todos ubicamos por lo menos estos cuartetos o los trietos en cómo está estructurada una poesía. Normalmente cuando se nos viene a la mente poesía, o sea, a nuestra mente siempre vienen estos versos, ¿no? Que a fuerza están acomodados, casi como canción, de Ricardo Arjona, ¿no? Que a fuerza quiere hacer rimar las cosas, casi pareciera que es forzado, pero no, la realidad es que la poesía sí tiene una estructura. No todas las poesías necesitan tener estos versos, hay una prosa libre, y que muchos de los escritores contemporáneos actuales utilizan esta prosa. En el caso particular de Jaime Sabines, sí me gustaría platicarles un poquito de su vida porque es interesante y podríamos entender el porqué de su obra literaria. Jaime Sabines es hijo de un padre libanés y la vida del papá es muy interesante porque es niño, está en unos conflictos bélicos y entonces lo que deciden los abuelos de Jaime Sabines es traerlo, pero llegan a Cuba los abuelos de Jaime Sabines. No pueden traer a los hijos, entonces primero llegan ellos y luego llegan los hijos, pero curiosamente en el barco en los que vienen los hijos, estos hijos deciden como pararse en unas islas y en estas islas, en la isla de Martinica en específico, deciden como turistear y resulta que pierden el barco y perdiendo el barco están así como que en la isla un mes y después de ese mes una señora los ayuda a llegar a Cuba. Y luego, o sea, poquito de que están embarcando ese barco, hace erupción un volcán y la mayoría de las personas en Martinica mueren. Entonces llega el papá de Jaime Sabines a Cuba y pues ahí pues se desarrolla, vive gran parte de su vida. Este señor se casa, tiene hijos, entre ellos Jaime Sabines, pero curiosamente el apellido de Jaime Sabines es como que un sonido vocal, porque venían de una región llamada Safin. Entonces, pues ya castellanizados y además en el idioma cubano, en la sonora cubana, pues decían, hey, esos, los Safin. Entonces, esta consonancia se convirtió en su apellido, los Sabines. Resulta que el papá de Jaime Sabines decide venir a México y curiosamente en México está la Revolución Mexicana. Llega a Tabasco y luego de Tabasco llega a Chiapas y en Chiapas pues conoce a la mamá de Jaime Sabines y se casan. Jaime Sabines nace en Chiapas y nace en este contexto con un papá libanés, en un contexto donde había pues guerras o hubo guerras. Y entonces el papá de Jaime Sabines no era una persona muy letrada, pero siempre le transmitió a sus hijos historias de manera verbal. Entonces esta narrativa va a influir muchísimo en Jaime Sabines, demasiado. Otra cosa curiosa, por ejemplo, de Jaime Sabines es que él decide estudiar medicina. Jaime Sabines pues viene de una familia pues de escasos recursos, son 3 hijos, los 2 hermanos mayores de Jaime Sabines pues no pueden seguir estudiando por cuestión económica y deciden apoyar a Jaime Sabines porque él tiene buenas notas en la escuela. Él decide estudiar medicina, viaja a la Ciudad de México y resulta que Jaime Sabines cuando llega a medicina dice, es que esto no es lo mío, o sea, de aquí no soy. Él ya escribía, pero escribía pues de alguna manera precaria, ¿no? Ya tenía esta inspiración. Y en un viaje a Chiapas, regresando a su casa, decide confesarle a su papá, voy a terminar la carrera, pero no voy a ejercer de médico porque no me gusta. Y cosa curiosa, sus papás le dicen,
Y es que ¿quién te obligó a ser médico? Es que nosotros no te dijimos que fueras médico. Y entonces Jaime Sabines, esta es como que una de las anécdotas que él cuenta mucho, o contaba mucho, porque decía, híjola, es que yo lloré y lloré y lloré, porque sufrí tanto en la carrera de medicina, en otro lugar, estamos hablando de la capital del país, otra dinámica de vida, y de repente que me digan, pues no te obligamos, era curioso, ¿no? Deja la carrera de medicina y él decide estudiar filosofía y letras. Y este va a ser como que el gran precursor o el preámbulo de la carrera de Jaime Sabines, porque aquí va a conocer a muchos literatos y él siempre lo va a narrar a lo largo de su vida. Hacían tertulias universitarias. En esta época pues conoció a Rosario Castellanos, a los grandes de la época, ¿no? Entonces él siempre cuenta o contaba que solían reunirse y leerse todo lo que estaban escribiendo. Y entonces como que se daban retroalimentación. Esta época va a ser importantísima para Jaime Sabines porque va a estudiar, no va a terminar esta carrera de filosofía y letras porque se va a casar. Al mismo tiempo, el papá de Jaime Sabines fallece y entonces estos dos hechos pues van a hacer que no tenga como que gran afluencia en su vida seguir estudiando la carrera. Pero algo curioso, durante la universidad va a escribir su primer libro. Su primer libro se va a llamar Oral y además su primer libro va a ser como uno de los referentes para que se conozca de Jaime Sabines. Y de ahí va a empezar su carrera literaria. Desde mi perspectiva, creo que Jaime Sabines no es reconocido como debiese. Creo yo, y esto ya es un comentario muy personal, va a vivir a la sombra de Octavio Paz, porque Octavio Paz pues es muy contemporáneo de Jaime Sabines, y creo que el reconocimiento, las parafernalias se las va a llevar Octavio Paz, que además creo yo que esta es como que una época prolífera que tiene México, porque no solo era Octavio Paz, también teníamos un Carlos Monsiváis, también teníamos un José Emilio Pacheco, también teníamos una Rosario Castellanos. Creo yo que esta es como que una época muy fructífera en México de escritores que van a poner a México, por lo menos en Latinoamérica, como un referente literario. Y de hecho todos estos escritores que les acabo de mencionar por lo menos tienen un galardón en Hispanoamérica. Entonces estamos hablando de los meros, ¿no? De la crema innata. Desde mi perspectiva creo que esa es mi visión. Creo que Jaime Sabines no es tan reconocido porque tiene un talentazo muy propio y muy singular. Y ya en específico hablando de este libro la verdad es que si son fan de la poesía o si son fan de Jaime Sabines, este libro es una joya. Tal cual el libro se llama Recuento de Poemas, de los poemas de Jaime Sabines, estamos hablando aproximadamente de 1950 a 1993. Jaime Sabines muere en 1999, tristemente muere de cáncer. Le diagnostican cáncer y vive con esta enfermedad como 10 años aproximadamente, en recaídas, en quimioterapias, más o menos en apariciones furtivas literarias. Entonces, creo que la vida y la obra literaria de Jaime Sabines como que tiene estos chispazos, porque sí tuvo muchas cosas que lo afectaron. En primera instancia, la muerte de su papá, luego 5 años más tarde se muere su mamá, y luego tiene un accidente y de ese accidente tiene, me parece que cerca de 30 operaciones, se cae en la entrada de una casa, entonces tiene muchas operaciones, entonces como que también se ve coartada su vida literaria y luego le diagnostican cáncer, entonces no fue como que muy fructífera o muy lineal, pues las obras de Jaime Sabines, pero todo lo que sacó sí creo que es muy rico y es muy propio. Ahora, hablando en específico de Jaime Sabines y de su manera de escribir, a mí en lo particular me gusta porque escribe de una manera tan simple,
tan cotidiana, que te dice las cosas más sublimes y más hermosas de la manera más cotidiana. No es el clásico poeta que te baja la luna y las estrellas y, oh, adorada mía. No, 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 no. Te dice las cosas más tiernas y más lindas en una forma tan cotidiana. Curiosamente, su poema más conocido, pero no el mejor, ojo, su poema más conocido es en su primer libro, que se llama Oral, y su poema más conocido son Los Amorosos. Y él mismo lo dice, es el poema, curiosamente es el poema más conocido. A cada que voy a un lugar, siempre me lo piden, siempre dicen que lo lea, siempre me piden que se los recite, pero no es mi mejor poema. Y además, este libro sí nos ayuda a entender cómo Jaime Sabines va evolucionando en su escritura, porque siempre tiene una prosa libre, no es de este verso forzado como Ricardo Arjona, que a veces quiere hacer rimar las cosas. No, o sea, tiene una prosa libre, y en sus cuartetos o en su prosa libre te da a entender y te hace reflexionar en las cosas más hermosas de la vida. Si bien como lectora yo les podría decir que a veces entender un libro o entender una obra literaria es complicado, porque te metes a la subjetividad de alguien, te metes a la subjetividad del escritor. Imagínense en la poesía, o sea, el trabajo o la tarea es al cubo, porque estás tratando de entender la percepción de un problema o de algo que te está contando una persona desde su visión, y además con tu subjetividad. Entonces, yo creo que eso es lo maravilloso de leer poesía, que nunca vas a terminar descifrando cuál es la verdad de lo que te quiso decir o por qué escribió tal o cual poema, ¿no? Eso para mí es lo maravilloso. El poema más famoso de Jaime Sabines son Los Amorosos, y de ahí, por ejemplo, Carlos Monsiváis decidió nombrar a los fans, nombrarnos a los fans de Jaime Sabines, la Legión de los Amorosos. Y así ese título o ese mote se les quedó a todos los fans de Jaime Sabines, la Legión de los Amorosos. Hasta la fecha se utiliza este mote, la Legión de los Amorosos. A lo largo de su vida ha escrito otros libros, sacó otros libros, alrededor de 10 libros, y todos tienen que ver con su vida. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que Jaime Sabines, ya les he comentado que se vio pues directamente afectado por muertes de sus papás, y además de una de sus tías, que es otro de sus poemas muy, muy conocidos, la tía Chofi. Entonces, en sus poemas también podemos encontrar esta irreverencia de cómo todos bien sabemos que en México le hacemos mucha alegoría a la muerte, y tenemos todo un ritual para celebrar a la muerte y para convivir con la muerte. Y Jaime Sabines tiene poemas específicos donde se burla, donde dice este sainete que hacemos los mexicanos, donde en procesión vamos y además tenemos un ritual de días, pero además, cosa curiosa, se muere alguien y además comemos, claro, porque el mexicano no puede dejar de comer, ¿no? Entonces, en sus poemas tal cual vas a encontrar esta cotidianidad que tenemos en nuestras vidas, pero cómo la refleja él de manera simple, de manera llana. Y por eso Jaime Sabines es muy reconocido, porque en sus poemas escribió tal cual, y él decía mucho, pareciera que es como que un verso libre, pareciera que mi escritura pasa de inadvertido, pero no, la realidad es que sí hay una técnica específica para que los poemas parezcan subyacentes, para que los poemas no se vean forzados y no se vean como muy Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O sea, y no es que sea malo, ¿no? Sino que son épocas diferentes y que plasman y visualizan cotidianidades diferentes, contextos diferentes. Entonces, tal cual, Jaime Sabines es reconocido precisamente por eso, por la manera en cómo escribe tan simple, tan llana, y pareciera que es así de fácil. Pero resulta que sí hay una técnica, y él mismo lo decía, mi técnica, y él solía llamarlo, es mi técnica inadvertida.
Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el sureste de nuestro país, en el sureste de México, estamos hablando a lo mejor de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, y la península de Yucatán, pues las personas a veces suelen en las tardes recostarse en la hamaca. Entonces era muy propio ver a Jaime Sabines acostado en su hamaca escribiendo. Incluso creo que hasta tiene entrevistas de Jaime Sabines en su hamaca, ¿no? Dando la entrevista. Es muy propio del sureste. Y decía Jaime Sabines, pareciera que yo estoy acostado no haciendo nada, pero estoy haciendo toda una técnica literaria. Incluso en sus borradores no están tachados o no están como, no se escribe encima de las letras, pero decía, es que no, yo estoy corrigiendo en la mente. Y es una lírica interesante poder escribir mientras en la mente están resurgiendo las ideas, ¿no? Otra de las temáticas que aborda mucho, además de la muerte, y además de cómo se burla de esta idiosincrasia del mexicano, de todo lo que tenemos y de esta cotidianidad, habla mucho también de la soledad, que ese es yo creo que otro de los clichés de las poesías o de los poemas, ¿no? La soledad, cómo se aborda la soledad, porque, y aquí el psicólogo igual y nos lo reafirma, pareciera que estamos peleados por estar solos, ¿no? Todos decimos, no, yo no quiero estar solo, ¿no? Pero caray, es lo más hermoso, es el regalo más hermoso que te puedes dar, conocerte a ti mismo. Y Jaime Sabines en sus poemas también toca estas temáticas, porque pareciera aberrante el estar solo, porque además existe un cliché social, ay, está solo, ¿no? Entonces Jaime Sabines también en sus poemas se burla de estas cosas, ¿no? Aproximadamente son 15 obras literarias en este compilado de libros. Se me hace es un libro muy bonito porque tiene muchas temáticas, es un abanico de tópicos, va desde la muerte, la soledad, la cotidianidad. Y para mí, Jaime Sabines resalta porque te dice las cosas más hermosas y más sutiles de la manera más simple. Hay un poema en lo particular, por ejemplo, para ejemplificarles un poco, hay un poema que se llama Te quiero a las 10 de la mañana. Y entonces en el poema Jaime Sabines dice, te quiero a las 10 de la mañana, porque estamos tú y yo solos. Tú me amas, yo te amo, pero entonces a las 11, a las 12, tú ya te vas y ya no piensas en mí y entonces empiezas a pensar en las cosas, en la comida, en los quehaceres que tienes y entonces te odio con la mitad del odio que tengo guardado para mí, porque no estás pensando en mí, porque te alejas de mí. Y cosas de este tipo tiene Jaime Sabines. Si a mí me preguntaran cuál es mi poema favorito de Jaime Sabines es No es que muera de amor. Y este poema ha sido tomado yo lo escuché incluso hasta en alguna novela, creo que de Televisa, pero es muy sacado en obras de teatro, lo he escuchado en películas mexicanas que no lo dicen como tal, pero sacan como párrafos. Esa es la cosa que tiene Jaime Sabines, que dice las cosas tan simples, de una manera tan linda. Y no es necesario adornarlo con esta parafernalia que parezca abigarrado, no sé, como una Sor Juana Inés de la Cruz. Dice las cosas tan lindas y tan profundas que te hace pensar en las cosas hasta cursis, si quieren, de una manera tan sutil. Entonces, la verdad es que quería hablarles de este libro, quería hablarles de este señor, porque para mí es un gozo. No es fácil leer poesía, si bien hace un rato Rodrigo decía, no es fácil leer a William Shakespeare. Tampoco es fácil leer poesía porque sí tiene deberíamos de entender una estructura literaria que se supone que nosotros debimos haberla aprendido en las escuelas, se supone. Pero sí tiene su chiste y lo que les comentaba hace un rato, entender la subjetividad de un autor plasmado en un poema, con la subjetividad que tienes tú, es un gozo poder leer poemas. Entonces, chicos, esta es mi reseña de esta participación que tengo con ustedes. Dense la oportunidad de leer a Jaime Sabines. Para mí,
es uno de los escritores que creo yo que no fue tan reconocido como debiese. Obtuvo algunos premios, el Premio Nacional de Literatura, obtuvo un homenaje en Bellas Artes. Otro de los regalos que podemos tener con YouTube es que podemos escuchar así de viva voz a Jaime Sabines. Hay cientos de videos en YouTube de Jaime Sabines recitando sus poemas. Entonces es un gozo. Además de que Jaime Sabines tiene un tono muy particular, su tono de voz es muy propio, incluso ya cuando los que ya lo hemos escuchado de años, ya está como que identificamos un sonsonete en él. Pero la verdad es un gozo escuchar a Jaime Sabines. Hay cientos de videos en YouTube de él diciendo sus poemas. Entonces, cualquiera de los poemas que ustedes quieran, de los más famosos, Espero curarme de ti, Los amorosos, hay muchísimos, infinidad. Entonces, esta es mi recomendación. Dense la oportunidad, por lo menos en YouTube, de escuchar a Jaime Sabines, y me gustaría saber qué opinan ustedes. Va, yo empiezo. Yo a Jaime Sabines nunca lo he leído, pero sí he escuchado, conozco los videos de YouTube. Hay un video, si no mal me acuerdo, es de 1 hora y media, algo así. Y él va recitando sus propios poemas. Lo escuché de Espero no curarme de ti, Espero curarme de ti. Tiene, sí, como dijiste, tiene un tono medio que, no sé cómo decirlo, medio que fresco, lo diría yo. Es un poeta, de igual manera, no reconocido, no es tan reconocido como otros poetas. A mí me cuesta leer poesía porque yo analizo mucho las cosas. Ahorita lo que estaba viendo, su libro de Olivia era un libro tocho, grandote, entonces a mí me costaría leer mucho. A mí me gusta leer como los pensamientos de Emile Cioran, los pensamientos de... Hay igual de Mario Benedetti, algunos poemas lo he leído así, y también lo he escuchado de Jaime Sabines, ¿no? Como lo estaba comentando. Y lo que les estaba diciendo es que hay un libro que los recomendó un usuario de TikTok, Una vida sin salud mental. Igual como poesía, por decirlo así, tiene pequeñas anotaciones y se puede rellenar todo esto. Yo lo estaba rellenando con dibujos, con pensamientos, con frases, de lo que se me ocurrió en mi mente. Lo malo de las poesías para mí es que me cuestan porque lo sobreentiendo, lo anoto, me empiezo a hacer un dibujo mental y todo eso. Es por eso que si voy a leer un autor, leo los poemas o los pensamientos más icónicos de ese autor y ya, y con eso me basta. Yo siento que eso no estoy hecho para la poesía, o todavía no estoy hecho. Y un dato curioso que tengo es que aquí en Oruro, donde yo vivo, a principios de año ha habido un taller de poesía. Yo quería ir, pues, ya estaba inscrito, pero este maldito COVID me ha agarrado y estaba con COVID y no he podido ir. Eran 3 clases, por 3 días 3 clases. Y me arrepentí mucho, ya ni modo, se ha dicho. Pero nada, esa es mi opinión. Yo creo que todavía no estoy listo para la poesía. Shakespeare es como un tema poético también que le das, un tema como que lo rima por aquí, rima por allá. Y está mega difícil. Peor Shakespeare, estoy alejado de Shakespeare y peor todavía. Con la poesía, yo creo que de aquí a unos años lo voy a empezar a leer de una manera más reconfortante, a mi parecer. Por ejemplo, la poesía empezó a llegar a mi vida desde la primaria. Yo me acuerdo muy bien, iba como en cuarto. Y lo típico, ¿no? En las escuelas siempre te enseñan así como que esa estructura de la cual hablabas, Olivia, hace un momento, en donde te dicen, son 4 líneas y lo empiezas a hacer, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en esa ocasión nos dejaron de tarea el poema. No sé cómo, pero yo hice mi poema así muy bonito y le gustó mucho a mi maestra, me acuerdo. Me dijo, ay, no, pero te ayudaron. Y yo, no me ayudaron. Me dijo, es que está muy bien hecho tu poema. Y yo, ay, sí, el poema que nos queda. A lo largo de los años, pues obviamente fui dejando esto, ¿no? Poemas a las personas a los hombres que me han gustado, pues no he hecho, no he hecho poemas, pero de leerlos, a hacerlos, yo prefiero hacerlos, yo prefiero escribirlos, porque creo que es una parte importante en la cual desarrollamos muchas cosas, ¿no? Desde percibir nuestros sentimientos,
desde saber cómo comunicarlos a través de, podremos decirle, una historia bien narrada, bien estructurada, como lo decíamos, como lo decías hace un momento, ¿no? Esto de la cotidianeidad dentro de un poema, pues está súper padre porque eso nos permite también conectar con la otra persona que lo está leyendo, ¿no? Y esta parte de lo que quiere decir el poeta al escribirlo y la persona que tal vez está teniendo algunas vivencias en su día a día o alguna situación que no necesariamente tiene que ser amorosa, ¿no? Puede ser la muerte, puede ser un sinfín de cosas, la soledad, la tristeza, la alegría, entre otras cosas, ¿no? A mí lo que también me encanta de los poemas es las figuras retóricas, ¿no? Como esta parte de jugar con esta persuasión que podemos tener con este juego de palabras, a mí se me hace increíble, la verdad. No he leído a Jaime Sabines, pero sí me gustan los poemas y pues sí, vamos a leer entonces más poemas porque creo que un autor como Jaime Sabines, que ya lleva más de 110 años, pues entonces yo creo que sí vale la pena, ¿no? Vale la pena leerlo, vale la pena también retomar este género literario, como bien lo dices, Olivia, porque es algo que es un clásico y que creo que cuando nos empezamos a adentrar en esto podemos encontrar cosas y habilidades maravillosas, tanto en la cuestión educativa como en la cuestión actual, ¿no? Incluso hasta puede ser terapéutico, entonces está muy padre. Qué bueno que trajiste a Jaime Sabines, porque yo andaba bien atorado con Mario Benedetti, entonces hay algo más que ver en YouTube, ¿no? Me gustó mucho la reseña, la verdad es que como siempre te la rifas, Solís, qué chido. Yo creo que ahorita a toda la gente que se ponga a ver el video le van a dar ganas se van a acordar de la primaria, como bien lo mencionaste, donde fue donde más nos metieron un poquito la poesía con los poemas del Día de la Madre, era más eso en específico, ¿no? Entonces yo sí me transporté por un ratito a la primaria y sí me acordé, sí me lo imaginé. Hablas de los poemas que tiene y yo aquí luego me puse a ver unos, por ejemplo, el que dijiste de los amorosos. Yo me acuerdo de un libro que leí de Walter Rizzo, ¿no? Donde él tiene exactamente una parte donde él habla de esto de los amores. No recuerdo exactamente bien si habla del poema, pero que se relaciona mucho lo que él decía en ese momento con este poema de los amorosos, ¿no? Entonces, dije, en ese momento me acordé de algunas palabras y dije, güey, sí es cierto. Entonces, está muy padre. Después me puse a buscar el otro también que dijiste aquí de Te quiero a las 10 de la mañana. Es como para esos enamorados, ¿no? Que quieren estar todo el tiempo con el novio, con la novia, sí, o sea, es así como que no quiere soltar el teléfono del otro lado aunque no hable. Entonces, aquí no sé, a veces los libros se relacionan un poquito con las etapas que uno está pasando. Yo me preguntaré por qué etapa estarás pasando tú, Elisa, ahorita. No sé si te estás balconeando o no te estás balconeando, pero bueno. Vi el otro también que dice, no es que muera de amor, y sí, la verdad es que están muy padres, y creo que lo dijiste perfecto, no es como un Ricardo Arjona que quiere hacer que rime a huevo, ¿no? O sea, como que sí fluye, y sí te pones a leer el poema, que a veces, aunque, no sé, como no tenga la rima que te estás esperando, realmente no te importa, lo estás disfrutando y lo estás gozando, lo que estás leyendo. Me encantó, la verdad es que voy a averiguar un poquito más de Jaime Sabines, voy a ver más poemas de él, sí me voy a aventar un librito de él, la verdad es que sí lo voy a leer. Y lo que me encantó es la historia que das de él antes del libro, ¿no? Qué bueno que nos cuentes un poquito de lo que era el autor, de su vida, de cómo llegó a México, de que estudió medicina y no era lo suyo, no le gustó. Entonces, qué bonito esa parte de que siempre que reseñas un libro, tratas de introducir un poquito de lo que es el autor del libro, ¿no? Siempre le das esa importancia a esta persona y eso está muy, muy chido. Yo creo que es todo lo que yo tengo que decir de la reseña. Bueno, en cuanto a esto, voy a ser honesta,
por algún motivo siempre he tenido un cierto rechazo hacia la poesía. Desde que me acuerdo ha habido un rechazo y como que decía, bueno, es que me da flojera, pero no es que me dé flojera, es que realmente hay algo en mí que no me permite como que leerla. De hecho, estaba buscando en los archivos de mi mente cuándo fue la última vez que leí un poema. Aunque siendo honesta, por ejemplo, ahorita lo estoy reflexionando y la música, pues también como si es poesía. La música es poesía y de hecho yo amo la música. Es algo que ha formado parte de mi vida desde siempre. Yo soy bailarina, me gusta cantar y ahorita estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Entonces, ahorita al escucharte se me vino a la mente de cómo la poesía está en todo, pero ni siquiera nos damos cuenta. O sea, yo no me había percatado por ejemplo, esta situación de la música. Yo tiendo también a analizar demasiado las letras, me pasa lo mismo que decía este Rodrigo, de que todo empiezo como a tratar de desmenuzarlo, y me gusta saber lo que los demás piensan, lo que pensaba el autor o lo que estaba sintiendo al momento de escribir. Y obviamente, como bien tú lo dices, a final de cuentas nosotros le vamos a dar una interpretación completamente diferente a la que tal vez le quería dar el autor. Y la verdad es que es muy interesante. Tu reseña me pareció fantástica. Yo no conocía la historia de Sabines, había escuchado de él, pero créeme que con la reseña que acabas de dar me dieron ganas de empezar a leer libros de poesía. Cambiaste mi perspectiva al respecto, me hiciste reflexionar en cosas en las que yo ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, la verdad, esto sí te lo agradezco. Voy a escuchar a Sabines en YouTube como lo sugeriste, pero también me voy a dar a la tarea de leer un libro de poesía. Espero también traer algún día uno de esos. Ya me animaste. Muchas gracias, Olivia. Excelente reseña. Es que leer poesía es toda una experiencia, es muy diferente, es un proceso muy diferente, ¿no? No es lógica, no es ver el detalle, no es algo, o sea, es algo que sí de neta tiene que sentirse. Se los digo porque yo también era de esos, ¿no? Yo también decía, puta, qué hueva leer poesía, ¿no? Intentaba leer los de Neruda y los de Benedetti y los de los más famosos, ya saben, ¿no? Y decía, qué hueva, ¿cómo hay gente a la que le puede gustar eso, ¿no? Y un día un amigo me dio un tip, me dijo, es que yo los leo como si se los dedicara a alguien, o por ejemplo, si veo que el poema habla de cierto tema que en ese momento a mí me esté moviendo, ese es el que leo, ¿no? O dedicándolo a alguien. Y entonces eso al principio como que te hace empezar a leer de otra forma las cosas, ¿no? De una forma mucho más emocional. Y ahí, o sea, cuando logras hacer ese clic, ahí es donde ocurre la magia, ¿no? Por eso la poesía es tan bella. Pero sí, al principio cuesta trabajo porque la lees y dices, o sea, esperas como una gran historia y no, realmente no. Hay veces que los poemas ni siquiera tienen sentido, no tienen un sentido lógico, ¿no? Pero hay veces que lees poemas y dices, no entendí nada, pero siento aquí, no sé, güey, siento algo, ¿no? O dices, no entendí ni puta madre, pero se siente bonito, o sea, no sé, está bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque es como los significados, o sea, la poesía es un arte que le habla mucho al hemisferio derecho, ¿no? Del cerebro, o sea, esa parte como, a esa parte metafórica, esa parte que no tiene sentido, que no tiene lógica, ¿no? Le habla a una parte muy profunda de la mente. Entonces te despierta emociones y muchas veces no sabes ni por qué y muchas veces ni siquiera entiendes el poema en tu parte lógica, pero cuando lo recibe el inconsciente, o no sé, como le quieras llamar esa parte de la mente, ¿no? Que es irracional, que es alógica, es muy bello, ¿no? Nada más que ahí sí, o sea, tampoco que es que yo me la pase leyendo poesía. Yo les he dicho, ¿no? Yo a veces busco poemas, o sea, de verdad cuando no tengo nada que hacer, o estoy como en una de esas tardes como melancólicas que dices, no tengo ganas de hacer nada, no sé, güey, es raro, ¿no? Pero me pongo a buscar poemas y no todos los poemas te hacen clic, ¿no? Hay algunos que yo sigo leyendo y digo, qué hueva, esto no está bien, y me encuentro otros que me hacen todo el sentido del mundo y dices así de, wow, qué bello, ¿no? Y yo creo que es como, tienes como ciertas puertas que requieres
abrir en ciertos momentos y no cualquier llave la va a abrir, ¿no? Tiene que llegar como el poema correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienes problemas con tu novia, ¿no? Y de repente te encuentras el poema, güey, el poema que habla, o sea, que casi casi está escribiendo la historia, lo que acabas de vivir, y ni siquiera la historia, sino cómo te sientes, ¿no? Ahí es donde ocurre la magia, ¿no? O si dices, hoy me siento melancólico porque siento que nadie me quiere, y te encuentras un poema que habla de la pinche soledad, o del vacío, o de este sentimiento de no sentirte amado, puta, es increíble, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta mucho que decía, ¿no? Los científicos dicen algo muy sencillo de una forma infinitamente complicada. Los artistas dicen algo infinitamente complejo de una forma muy sencilla, ¿no? Y creo que no hay nada que represente más esa frase que la poesía, ¿no? Y luego si hablamos de la poesía de Jaime Sabines, de Sabines, ¿eh? Ya estoy con, sí, Sabines, perdón. Lo que decía Olivia es cierto, ¿no? La verdad es que escribe muy simple, no son rebuscados sus poemas, ¿no? No son rebuscados sus poemas, o sea, va a lo que va al grano, ¿no? Entonces es muy bello, es una muy buena experiencia leer a Sabines. Nunca he leído un libro completo, ¿no? Solamente voy buscando como ciertos poemas o como que de repente en algún blog de internet, pero son muy bellos, son muy, muy bellos, ¿no? Y su estilo es muy simple, es como muy directo, creo que se nota el estilo mexicano de ahí, ¿no? O sea, como, a ver, dejémonos de mamás y a lo que vamos, ¿no? Entonces, es muy bonito, sí, y les digo, no todos los poemas de Sabines me gustan, pero cuando encuentras el poema que le habla directamente a tu ser, güey, ahí es donde hace que digas, wow, o sea, ahora entiendo por qué a la gente le mama la poesía, ¿no? Pero sí es algo que es como la ópera, ¿no? Tienes que adquirir el gusto, ¿no? Y eso solamente lo adquieres cuando encuentras el poema que te habla directo a lo que estás pasando en ese momento o que te refleja exactamente lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces es muy bonito. Les digo, yo nunca he leído la obra completa de Sabines, pero tiene poemas muy, muy bellos, ¿no? Y su estilo lo hace como muy amigable. Entonces, también lo recomiendo bastante. Una pregunta, ¿cuáles son los poetas más recomendados que dirían, digamos, dos? ¿Cuáles son sus mejores? Yo creo que de aquí Luz, igual que yo está perdido. Jesús, como creo que Mario Benedetti dijiste, ¿verdad, Jesús? Ok, a ver, Olivia y Toño, ¿cuáles son sus poetas más preferidos de todo el mundo? Si estamos hablando hispanoparlantes, yo no dejaría fuera, sin lugar a duda, Amado Nervo. De hecho, uno de mis poemas favoritos es de Amado Nervo. Vida se llama, chéquenlo, me llega, llegador. Y Sabines, me gusta mucho. A lo mejor Octavio Paz también incursionó en la poesía, hizo otros géneros literarios, pero también incursionó. Y la verdad es que sus poemas también son buenos, resaltantes. Para mí esos de hispanoparlantes, aquellos. Si ya hablamos incluso en otra época, por ejemplo, no sé si han leído a Federico García Lorca, es español, era español. Federico García Lorca también tiene algunos poemas, como dice Toño, que te llegan. Hay otros que dices, híjole, estos qué onda. Federico García Lorca vivió la Guerra Civil Española, entonces muchos de sus poemas tienen que ver con este cauce social que estaba sufriendo y que estaba viviendo. Pero igual, si nos vamos a otros países, pues igual, José Martí, por ejemplo, también de estos que han destacado en países de América Latina, ellos, no sé, igual y Toño ahorita nos cuente de otros. Es que yo solo conozco los más populares, porque tampoco, o sea, tampoco es un género en el que haya profundizado mucho, ¿no? Y no he leído a muchos poetas, la verdad. De los que más me gustan, porque a mí me lo dejaron, ¿no? Como yo antes era muy desconectado emocionalmente, me dejó uno de mis entrenadores leer poesía, para a ver si así te conectas, cabrón, ¿no? Y me dejó leer a Neruda, ¿no? Entonces, como que de ahí le agarré mucho gusto a Neruda, a Pablo Neruda, la verdad, muchos de sus poemas se me hacen muy, muy bellos. Y es que Benedetti también es muy bueno, pero ese güey no lo sacas del amor y luego como que ya da huevita, ¿no? Es como muy romántico, pero
pero Neruda me gusta mucho. Hay algunos poemas, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Ay, ay, ay. De las primeras que inició como los escritos feministas en México y estudios de la mujer, ¿cómo se llama? Elena Poniatowska. No, 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 no. Simón de Beauvoir. Era contemporánea de Simón de Beauvoir. Bueno, un poquito. Gabriela Mistral. No, y sí es mexicana, pero ¿cómo se llamaba esta mujer? Ah, no me acuerdo, se me fue el nombre, pero es una mujer mexicana. Ya después pongo la nota aquí. Este, pero lo que pasa es que ella no era poetisa en sí, era más bien como ensayista, ¿no? Entonces, La esposa de Octavio Paz, ay, perdón, la esposa de Octavio Paz. ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo, no me acuerdo. Elena Garro. Elena Garro. Ah, creo que sí Rosario es ella. Castellanos. No, Rosario también tiene poemas muy buenos, pero no es como muy conocida por ellos. Pero tiene poemas muy bonitos. Nada más que ella sí es más rebuscada, ella sí es más difícil. Como que sí le giraba el coco más y le me echaba más crema a sus tacos, pero es muy buena también. Pero fuera de ahí no he leído mucho. O sea, por ejemplo, algunos poemas de este Edgar Allan Poe, que también era bien melancólico y deprimente el güey, también me gustan algunos de él. Pero bueno, ya no hablamos de mexicanos, ¿no? O sea, ya nos vamos a otros lugares. Pero, o sea, si pudiera definir un favorito, definitivamente sería Neruda, porque pues tiene un significado como muy especial para mí, ¿no? Va. Pero a ustedes les digo, lean poemas al azar, por ejemplo, Ungaretti, que les digo que, les conté ya la historia, ¿no? De ese poema que es de 2 líneas, güey, pero me impactó tanto que busqué más poemas de él y tiene poemas muy buenos también, es italiano, ¿no? Entonces, es cuestión de ir buscando y hasta encontrar como el que te gusta, porque de verdad que los poemas sí son como, están hechos como a la medida, ¿no? O sea, es para el momento correcto. Ujú. Ok, ¿algo más que quieran comentar, chicos? Sí, yo para cerrar el episodio, me gustaría leer una pequeña frase en palabras de Jaime Sabines que representaba para él la poesía. Y entonces, en palabras de Jaime Sabines dice, la poesía es un suceso, un acontecimiento de todos los días. La poesía es como una maldición o una bendición humana que nos salva del diario morir. Eso era para Jaime Sabines la poesía. Y pues bueno, ojalá les haya gustado, les haya interesado la reseña. Un dato que se me olvidó comentar y que sí quiero traerlo a colación es que Jaime Sabines le escribió un poema a Rosario Castellanos. No sé si ustedes sepan cómo murió Rosario Castellanos. Ella fue embajadora de la cultura. También Jaime Sabines incursionó en la política, de hecho fue diputado federal por el PRI. Pues, ¿qué otro partido había, no? En aquellos entonces. Y Rosario Castellanos se estaba bañando y entonces suena el teléfono. Entonces ella sale de la ducha y al contestar el teléfono y encender la lámpara, recibe una descarga eléctrica. Y entonces Rosario Castellanos muere en otro país. Y Jaime Sabines le dedica un poema a Rosario Castellanos y es bien curioso porque dice, ¿a qué tonta se le ocurre tocar la lámpara? Y recibe una descarga eléctrica. Leer a Jaime Sabines de verdad es entender una idiosincrasia, es también ponerte en este oído sarcástico. Es una joya leer a Jaime Sabines. Dense la oportunidad de leer a Jaime Sabines o, como decía Lucecita, pues por lo menos chutarse un video en YouTube y escucharlo. Él tiene una voz muy peculiar, muy particular, tiene un sonsonete muy propio, entonces es llegador a veces, ¿no? Ya dijo Toño, depende del momento en el que estés y te va a llegar, si no, pues lo dejas pasar. Y pues bueno, gracias chicos por escucharme y escuchar mi reseña. Bueno, entonces con eso concluimos este episodio 74 de La Magia del Saber. Espero que les haya gustado. Y nada, con eso terminamos y muchas gracias por escucharnos.